Señor amado, te damos gracias por el día de hoy, gracias por el privilegio de aprender más de tu palabra. Te pedimos que tú, Señor, prepares nuestros corazones para poder internalizar lo que tú tienes para cada uno de nosotros y bendice a Pastor. En nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Para el semestre que viene, por favor, me gustaría si nosotros conseguimos 4 o 5 más de estas luces, pero que estén apuntados a los alumnos para que ellos puedan compartir el sufrimiento mío. Colosenses capítulo 2. Quise decir algo, Gabriela. Primavera del 2004, inolvidable. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Piensen de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Isaías 33, verso 6, dice que reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, pero realmente lo que debe decir es que la sabiduría y la ciencia estarán en la estabilidad de sus tiempos. Sabiduría y ciencia estarán en la estabilidad de sus tiempos. La abundancia de salvación y el temor del Señor será su tesoro. Entonces esto es lo que estamos haciendo con Instituto Bíblico, es dando sabiduría y ciencia, lo que es necesario para tener una vida estable. Cuando en nuestro alrededor el resto del mundo está en confusión, muchas veces con muchos problemas, turbulencia, con cosas que son insuperables en muchos casos. Yo pienso que es muy interesante que desde la devaluación del peso, la única cosa realmente que ha sostenido a Argentina, ¿quién sabe lo que es? ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. ¿Qué ha sostenido a Argentina? ¿Ah? No. Demasiado espirituales son. La soja, los cereales. No, fe no sostiene a esta nación porque la nación no tiene fe. Hay individuos que tienen fe. Pero nacionalmente la única cosa que ha sostenido a Argentina financieramente para que no sea peor que es la soja. Pero quién sabe lo que está pasando con la soja este año. Mi esposa sabe. Puede ser, hay sequía. Y aunque las chauchas son grandes adentro, los porotos son chiquititos. No vale la pena de cosechar. ¿Y por qué? Porque sabiduría y ciencia no han sido las cosas que nacionalmente individuos sí, grupos sí,
un remanente pequeño, sí, pero nacionalmente no ha sido lo que Dios insiste que sea como el base para una nación. Debemos entender que cuando Apocalipsis 4, verso 11 dice que todas las cosas están creadas para agradar a Dios, es lo que dice en el original, o para su placer, que eso significa absolutamente todo. Aunque se entregó por nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros, todavía fue el placer de Dios en redimirnos. Lo hizo por sí mismo. Fue agradable a Dios redimirnos. Y esa es la verdad para toda cosa que hay. Naciones están levantadas por Dios por el propósito de agradarle a Él. Es su placer. Están dadas para mantener derechos humanos y derechos individuos. Pero cuando en cualquier de las instituciones divinas Dios no está honrado, ¿quién se acuerda lo que son las 5 instituciones divinas? Okay. ¿Qué es uno? ¿Qué es el primero? Libre albedrío. Libre albedrío es la primera institución que dio Dios. ¿Qué es la segunda? Matrimonio. Matrimonio. ¿Y la tercera? ¿Qué es? La iglesia. ¿Qué es la tercera? Voy a ser bondadoso esta noche, damas, pasen. Patricia. ¿Cómo? No. La familia. Después que la nación y al final es la iglesia. Ahora, cuando Dios no está honrado en cada una de esas 5 instituciones divinas, ¿por qué son instituciones divinas? No humanas. Eso es obvio del libre albedrío, que eso es algo que Dios dio. Pero estamos viviendo en un tiempo cuando todos los otros 4 están bajo un tremendo ataque, atrás de que es Satanás con el propósito de destruir la capacidad de una persona para ejercer su libre albedrío correctamente. Entonces, cuando el matrimonio no honra a Dios, en otras palabras, sabiduría y ciencia no son el fundamento por ese matrimonio. Sabiduría es la aplicación de doctrina, ciencia es cómo pensar con Dios. Entonces, cuando eso no forma el base para el matrimonio, ¿qué pasa? Cuando el matrimonio está burlado por los grupos homosexuales, ¿qué pasa? Bueno, Dios se enoja. Porque el matrimonio fue dado por el propósito de agradar a Dios. Fue agradable a Dios el matrimonio. Pero conforme a la definición que Él dio, igual con la familia, cuando la familia no honra a Dios con sus decisiones, cuando la familia no ha puesto a Dios primero como primer prioridad en sus decisiones como familia, cuando la familia no tiene un altar, cuando los padres no enseñan a los hijos
honrar a Dios, entonces esa familia ahora realmente no puede vivir en una forma estable. Rebeldía entre los hijos o de los hijos contra los padres, división entre los hijos, argumentos entre... Estuve hablando con alguien y me contó cómo los hermanos en su familia son todo uno en contra del otro, solamente interesados en lo que pertenece a los padres. ¿Por qué? Sabiduría y ciencia no son la estabilidad de esa familia. Pero ahora llegamos a la nación también. Naciones están dadas por Dios, primero Israel, con el propósito de evangelizar todas las demás naciones y para preservar libertad. Pero ¿qué tenemos que estar pasando hoy en día? Gobiernos tienen leyes que son antibíblico, anti-Dios, favorecen cualquier otro que cristianos y lo que es escritural. Entonces ahora la nación es desagradable a Dios. Dios crió esa nación por el propósito de traer placer a sí mismo. Ahora tú me preguntas cómo es que una nación puede agradar a Dios. Es simple. Honrar lo que Dios dice. Crear un ambiente dentro de que individuos tienen la posibilidad y la oportunidad de conocer a Cristo como Salvador personal. Eso es de lo que trata el juicio de Mateo capítulo 25. Los cabras y corderos, la separación de los dos. Un grupo, las naciones que respetaron a Israel y apoyaron a Israel, el otro grupo que atacaron a Israel y lo que representa a Israel. Y finalmente iglesia. Ahora, ¿por qué vemos tantos problemas en iglesias? No sé de cuántos grupos he escuchado. Cuando primero vine a Rosario, me fue contado de una iglesia que hace unos años atrás tenía como 400 miembros, que ahora está luchando para simplemente tener un grupito para seguir como iglesia. Como 300 personas que ahora no se están congregando, que estaban congregándose en esa iglesia. ¿Por qué? Por causa de que sabiduría y ciencia no fueron la estabilidad de esa iglesia. Fue otra cosa. Fue algo, la cosa más recién para venir, más emocional. La persona recién que supuestamente hace todo tipo de milagro, cuando en realidad Dios, la única cosa que causa que Dios favorece a una iglesia o que Él está agradado con una iglesia, es cuando sabiduría y ciencia son las cosas que están magnificadas en esa iglesia. Otra vez, aplicación de doctrina en detalles de vida para que con mi interacción con gente en mi familia, en la iglesia donde me congrego, con mi esposa, la cosa que yo ministro a ellos no es carne, pero es Cristo. Ahora, cuando sabiduría no es el base, no es la estabilidad de esa iglesia, ciencia,
categorías de doctrina para saber cómo pensar con Dios y para tener lo que el Espíritu necesita para que estamos enseñados por el Espíritu y no solamente por la letra de la ley. Cuando eso no forma el base de esa iglesia, los individuos ahora no pueden usar su libre albedrío correctamente para honrar a Dios. ¿Y qué pasa? Desequilibrio emocional, desequilibrio espiritual, desequilibrio físico. Hemos citado antes el libro escrito por un médico cristiano que fue titulado Ninguna de esas enfermedades, hablando de la promesa que Dios dio a Israel, que ninguna de las enfermedades de Egipto iba a tocar a ellos, en que él, por medio de sus estudios, descubrió que 85% de las enfermedades orgánicas que tiene la gente empezaron sin causa orgánica, pero empezó por causa de un problema emocional en que, por causa de que las emociones fueron desequilibradas, por causa de que la mente no tenía algo sólido para apoyarla, el mal pensar del individuo empezó a causar problemas que ahora llegaron a ser orgánicos. Su causa no fue orgánica, en su principio no fueron orgánicos las enfermedades, pero ahora sí. ¿Y por qué? Desequilibrio emocional, desequilibrio espiritual, por causa de desequilibrio en la enseñanza de la iglesia. Falta de estabilidad. Entonces cada detalle, y aun muerte es un detalle, causa que la persona vive en una nube con respecto a cómo actuar y pensar. Y es por causa de no identificar los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, sabiduría es la aplicación de ciencia. Entonces, si yo aplico la ciencia o el conocimiento que tengo hoy, el día de mañana voy a crecer en mi conocimiento. Si yo aplico lo que aprendo en el salón de las clases, mañana voy a aprender más. Pero si no aplico lo que estoy aprendiendo, se pudra como el maná. Como el maná que fue recogido en una mañana, si no fue consumido y usado, el próximo día fue lleno de gusanos. Es lo mismo con nosotros y con lo que es que aprendemos, menos que usamos lo que es que estamos aprendiendo en los detalles de vida para ser gente sabia aplicando lo que sabemos, se pudra y no vale para nada, otro que estar desechado. Eso es el por qué nosotros hemos dicho, y lo voy a repetir por el beneficio de especialmente los que son nuevos en este semestre con el instituto. No sea tan preocupado con su nota en el examen. Sea más preocupado con su nota en los detalles de vida. A mí realmente la prueba o el examen real es el examen que Dios da en los detalles de vida, no el examen que es el papel
Y esto es algo que muchos no han entendido todavía. El examen que viene en el papel realmente no es un examen, es solamente otra herramienta de enseñanza. Todavía van a tener una nota al final del semestre y pronto vamos a poner aquí las notas del semestre pasado en la puerta, o en la puerta o atrás en el, ¿cómo decir?, donde están puestas todas las cosas del instituto, para que puedan ver cómo eran sus notas, algo que hemos faltado hacer, pero que vamos a empezar a hacer. Pero te digo que yo he visto más individuos que se graduaron con las notas mejores en su clase que fallaron en el examen de los detalles. No todos, no siempre, solamente digo que esa no es la medida final. Pastor que hubo en Chile, no el que está allá ahora, pero antes, fue número 1 en su clase cuando se graduó del Instituto Bíblico. Fue allá dentro de 2 años, había abandonado la doctrina que le fue enseñado en ese instituto. ¿Sabe por qué? Nunca fue internalizado, nunca llegó a ser convicción. Fue útil solamente para su agenda privada, pero no para el fundamento de su vida. Otro, hace unos pocos años atrás, se graduó en posición número 1 en su clase. 2 semanas. Dice que yo voy a volver para estar con mi pastor, un hombre que había traicionado a Dr. Stevens. La nota no valía para nada. Su diploma no valía para nada. Fue bien para prender fuego en su salamandra, pero ¿lo entienden? La mente de Dios no llegó a ser la estabilidad de su tiempo. Pero nuestro deseo es que tenemos tesoros. Ahora, ¿qué es un tesoro? Un tesoro es algo de valor máximo, supremo, que nosotros cuidamos al riesgo de nuestra vida. Por ejemplo, si yo tengo un diamante que vale, ponemos el precio de $5 millones, uno gigante, uno de los gigantes que hay. ¿Qué voy a hacer con ese diamante? Bueno, lo voy a dejar allá en la mesita, en la casa, delante de una ventana abierta sin rejas. No, voy a tener una caja de seguro, caja fuerte. Probablemente voy a tener una arma para el ladrón que viene para robar, con alarmas en las puertas. ¿Por qué? Porque es de valor máximo y estoy dispuesto a guardarlo con aún el riesgo de mi vida. Pero cuando estamos hablando de algo que es de valor eterno, estamos hablando de algo que forma el base para si nosotros estaremos como ellos que reinan en el cielo o solamente ellos que están allá en el estadio viendo, mirando lo que pasa, pero realmente gozoso, lugar perfecto, pero sin ningún propósito en reinar con Cristo. Eso determinará la diferencia. Entonces, viendo que sabiduría y ciencia son tesoros
que merecen estar guardados. ¿Y cómo los guardamos? Por internalizarlos, por dejar que el Espíritu Santo internaliza lo que aprendemos para que sea más que algo que ponemos en un pedazo de papel al fin del semestre, y para que empiece a formar el hábito de pensar mío. Restablecemos hábitos en nuestro pensar. Todos nosotros somos criaturas de hábito. Tenemos el mismo hábito. Probablemente cada uno aquí tiene un hábito cuando se levanta a la mañana, una serie de cosas que hace casi automáticamente cuando se levanta a la mañana. Bueno, tenemos hábitos en nuestro pensar también, y o estamos estimulados por la naturaleza vieja, Satanás y la sistema cósmica en nuestro pensar, o estamos estimulados por el Espíritu Santo, la palabra residente en nuestras almas y el cuerpo de Cristo en nuestro pensar. Y por causa de que nosotros pensamos habitualmente en la misma forma, es necesario restablecer hábitos en nuestro pensar. Entonces, ¿cómo hacer eso? Por práctica, por practicar, venciendo desobediencia con obediencia cada vez que el Espíritu Santo, porque es el trabajo del Espíritu Santo en mostrarme dónde mi pensar está mal, pero una vez que me muestra dónde estoy pensando equivocadamente, estar de acuerdo con Dios, que es confesión, arrepentir, que es dar la espalda al error o pecado o debilidad, y practicar lo que es que en ese momento el Espíritu me muestra. O sea, en vez de reaccionar por 2 horas, posiblemente yo he reaccionado por 5 minutos cuando el Espíritu Santo me toca en el hombro y dice, perdón, pero sabe que en este momento no está siendo controlado por estabilidad, que sabiduría y ciencia no son la estabilidad de sus tiempos en este momento. Sí, Dios tiene razón. Y en vez de 2 horas de reacción, es un periodo de solamente 15 minutos, pero estoy reformando hábitos en mi pensar. No tengo que sentir mal, no tengo que pasar 2 horas más en reacción emocional cuando me estoy castigando a mí mismo por mi fallo. Simplemente doy cuenta a lo que he hecho, acepto la convicción del Espíritu Santo y determino que yo voy a obedecer lo que me dice. Pero sabiduría, la aplicación de ciencia para que tenga más. En otras palabras, cuando yo aplico lo que he recibido en la clase, mañana cuando vengo a la clase, ahora tengo una categoría nueva en mi alma sobre que el Espíritu Santo puede construir y edificar más doctrina. Es igual con la construcción de una casa. Antes de construir la primera planta, tenemos que construir la planta baja. Bueno, es lo mismo con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, por dejar que se solidifica el cemento del Espíritu Santo combinado con la doctrina que nosotros hemos aprendido,
ahora tenemos un base estable sobre que Él puede construir la próxima cosa. Y entonces he aprendido a tener buena autoestima. Entonces ahora sobre eso Dios me puede edificar en cómo amar a mi prójimo. Antes de que puedo amarte a vos, yo necesito amar a mí mismo. Entonces cuando Él ha construido una capacidad para amar a mí mismo, ahora tiene el base sobre que Él puede construir una capacidad para amar a otros. Cuando yo aprendo a vivir en el perdón que Él me da, ahora yo puedo dar perdón a otros. ¿Lo entienden? Entonces es un proceso de crecimiento. Entonces en Filipenses 1, 9 a 11, Pablo oró que ellos allá se aumentarían en conocimiento de amor. Conocimiento de amor. Hay un poema que Dr. Stephen dio en esta clase, que yo me acuesto contando ovejas para caer dormido. Cuando yo predico a las ovejas, ellos se caen dormidos. Pero es un poema breve en inglés. Bueno, espero que esa no es tu experiencia acá, porque tengo algo que hago cuando alguien empieza, cuando veo que uno es un poquito dormido, me pongo aquí delante de esta persona y si todavía están medio dormido, empiezo a gritar. Pero necesario que nosotros identificamos que aunque todo está creado, y esto es maravilloso, todo está creado, ¿por qué decimos? Por el placer de Dios. Apocalipsis 4:11. Pero a la vez, Él crió toda la creación para el hombre. Todas las flores para el hombre, las rosas, los árboles. Estaba hablando con Fernando acerca de su huerto. Eso fue criado por Dios para bendecir a nosotros. Ahora piénsenlo, todo Él hizo para su propio placer y fue su placer el bendecir a nosotros con todo lo que hay en el mundo. Todas las instituciones divinas fue por bendición nuestra, libre albedrío para que no sea yo una marioneta. ¿A cuántos les gusta estar manipulado? Los que son esposos, ¿les gusta cuando su esposa te manipula? La mayoría tienen temor de decir. Emoción. Damas pueden usar las emociones para manipular en un instante. No me amas. No me compró lo que quise, no me amas. Pero Dios, fue el placer de Dios en dar a nosotros libre albedrío, para que nosotros podamos decidir delante de Dios cómo vamos a vivir. Y con el deseo, con el deseo de Dios, que nosotros reconocemos cuánto Él nos amó en darnos toda la creación y todo lo que tenemos como bendición, para que decidimos a favor suyo, de Dios.
Matrimonio es una institución tremenda. Si está percibido en la luz correcta, o puede ser el cielo o el infierno. ¿Y qué es la diferencia? Si uno tiene el base correcto o no. Si las dos personas están dispuestas a aprender a pensar con Dios. Familia es una tremenda bendición. Hijos son una bendición si Dios les añade. No es como algunos enseñan el propósito del matrimonio. Propósito de todas las instituciones es para nuestra bendición, pero a la vez es para glorificar a Dios. Entonces, si puedo glorificar a Dios con una familia, que tengo una familia grande, pero si puedo glorificar mejor a Dios sin tener hijos, no tengan hijos. Todo para el placer de Dios, pero lo que es del placer de Dios es nuestra bendición. ¿Lo ven? Fue su placer bendecir a nosotros con la creación, con los océanos, con los arroyos llenos de truchas. ¿Cuánto tengo en el escritorio de mi monitor, de mi computadora, todas escenas de pescadores de trucha en las montañas? No hay nadie otro que el hombre con su palo de pesca. Uno de estos días, cuando alguien me regala un montón de plata, probablemente voy a morir antes, pero voy a pasar una semana pescando en el sur de Argentina. Y ¿sabe algo? Tengo que confesar algo. Cuando voy a pescar con lombriz se llama, ¿no? Carnada, no con mosca. Porque yo quiero pescar las truchas, no entretenerlos. Y voy a comer lo que yo pesco. Tienen leyes que no puede matar ni a un pez. Qué loco. ¿Qué es el propósito de pescarlos entonces? Mostrar cuán sabio que soy, que yo puedo engañar a un pez. ¡Wow! Conocen la historia del chino y el gallego que fueron a pescar juntos, ¿no? Fueron a pescar en una lancha, están en medio del lago y dentro de unos minutos el chino pesca un buen pez grande, lo agarra por el medio, así empieza a enfocar en el pez. Pasaron como 2 o 3 minutos y los ojos del pez. Y el gallego dice, ¿cómo hiciste eso? Y él dijo, ¿cómo traducir mind over matter? Mente arriba de... Mente superior. El gallego dice, interesante. Entonces pasaron otros 2 o 3 minutos. Y el gallego pesca un buen pez, lo agarra y empieza a enfocar. Y dentro de 2 o 3 minutos el gallego empieza... Gran cosa engañar a un pez. ¡Wow! ¿Cuánto pescó hoy? Yo engañé a 3. ¿Dónde están? No quise matarlos, solamente engañarlos.
¿No le quiere comer? Oh, no, solamente quiero probar cuán inteligente que soy, que yo puedo engañarlos. Wow. Oh, solamente quiero probar cuán inteligente que soy, que yo puedo engañarlos. Wow. Entonces cuando voy a ir sin guía, voy a buscar un lugar, voy a llevar conmigo unos fósforos para prender fuego allá al lado del arroyo y recién pescado estar a las brasas. Riquísimos son. Poco de sal y manteca. Si tiene contigo papas que puede friar allá también. Un tomate para una ensaladita. Si conozcas las plantas del bosque, hay bastante que puede comer. ¿Quién me quiere acompañar? Voy solo. Pero Dios creó todo. Piensen en la inmensidad del universo. ¿Cuántos saben que las 5 de los planetas están alineadas para que pueda ver los 5 a la vez? ¿Saben? ¿No saben? Ya, no, nosotros, ¿cuántos los han visto los 5? ¿Alguien? Supuestamente pueden, como una hora después de que baja el sol, puede ver 5. Como son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, los 5, conjunto con la Luna. Entonces los que son casados pueden llevar su esposa al patio y mirar a la Luna. Oh, cuán romántico poner al fondo una música suave para que vuelva el romance al matrimonio. Los que tienen hijos pueden enviarlos a los abuelos por la noche. Los que tienen hijos jóvenes los pueden enviar con amigos esa noche. Y ahora los solteros son celosos. Todo criado por el placer de Dios, pero también su placer, nuestra bendición. Fue el placer de Dios la cruz de Calvario. Pero ¿quién fue beneficiado? Nosotros. Plan de redención fue el plan de Dios, fue el placer de Dios, pero nosotros recibimos la bendición porque eso fue lo que Él deseó. Y es tan precioso que cada cosa que crió Dios es para el hombre. Salmos 8:3, el salmista dijo, ¿quién es el hombre de que Dios se da cuenta de sí? Pero piénsenlo, la Tierra tiene aproximadamente 13,000 kilómetros de diámetro. Pienso que probablemente están de acuerdo, eso es bastante grande. No es algo que uno va a viajar en su bicicleta. 13,000 kilómetros de diámetro, pero tiene 198,980,000 millas cuadradas, eso sería 275 millones de kilómetros cuadrados, y 1,222,000 millones de kilómetros cuadrados. Saturno es
995 veces más grande que la Tierra. En otras palabras, podría meter 995 tierras dentro de Saturno. Júpiter es 1.281 veces más grande que la Tierra. Y Dios, piénsenlo, no hay nadie que vive en esos planetas. La discusión sobre vida en Marte es locura. Dios no va a dejar que vida sale de este sistema solar hasta que el tema de pecado es completamente tratado, y después puede ser que durante el milenio unos están enviados con el propósito de evangelizar otros lugares, si hay vida en esos lugares. Realmente no me preocupa, no me quedo despierto a la noche pensando, ¿hay extraterrestres? ¿Qué significa si hay extraterrestres? Puede ser que uno va a venir a mi pueblo. Puede ser que tengo unos en mi iglesia. Estoy casi seguro que sí, unos son extraterrestres. Están espiando para la gran invasión. Pero el Sol, por ejemplo, podría contener 1.384.462 tierras. Y Dios lo puso allá por un propósito. ¿Qué fue? ¿Qué fue el propósito de Dios en poner el sol allá? Calentarse las manos para que todos nosotros no nos congelamos. Dio a la tierra su velocidad de ¿cómo decir? De giración, ¿cómo? Rotación, preciso para que podamos tener temporadas. La inclinación del X de la tierra para que no nos friamos o congelamos. Todo por el hombre. Y eso fue su placer. Tenemos esos 5 planetas para bendecirnos. Y la mayoría ni saben que están allá. Tesoros de sabiduría y de ciencia que están dadas para que nosotros podamos tener en cada esfera de nuestras vidas estabilidad y equilibrio. Matrimonios equilibrados que son sanos, que bendicen a sus familias y a sus comunidades. Familias que son estables y equilibrados para que están entrenados para tener un puesto en la comunidad que es por la bendición de esa comunidad. Naciones que tienen su base sobre las Escrituras para que gente que no conocen a Cristo lo puedan conocer. Libre albedrío para que nosotros podamos decidir a seguir a Dios. Y nosotros podemos decidir delante de Dios solamente qué es su guía para nuestras vidas y después obedecerlo sabiendo que es su placer bendecir a nosotros. Y iglesias que forman sal y luz para la era en que estamos viviendo por causa de que sabiduría y ciencia son el tesoro que ellos guardan al riesgo de sus vidas. ¿Sabe por qué Pedro y Juan, después de estar latigado, enseguida cuando salieron del cárcel volvieron al templo para predicar el evangelio? Porque fue un tesoro que valía
el riesgo de sus vidas. No fue solamente algo que fue conveniente, no fue conveniente seguro estar latigado. No fue conveniente estar perseguido como la iglesia primitiva fue perseguida o como la iglesia en algunas partes del mundo está perseguido. Pero por causa de reconocer el tremendo tesoro que tenemos en la palabra de Dios y en nuestra salvación, y eso es algo que vale el riesgo aún de la vida para guardar, no solamente por el beneficio propio, pero para que todos ellos que Dios ha criado puedan conocer qué es su propósito en este mundo. Ok, Señor, bendice esta clase, pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos.